A continuación, María del Pilar Pérez García, que es licenciada en Geografía e Historia y profesora de secundaria en el área de Sociales en el IES Cabañas de la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza, nos va a presentar su ponencia El románico en el Museo Nacional del Prado. Pues lo primero, agradecer al Prado que me haya invitado, que me haya seleccionado y sobre todo agradecer pues, la presencia de tantísima gente. Yo estoy muy impresionada, la verdad, y bueno, después además de esta excelente ponencia, pues ya veremos, a ver qué sale. Bueno, lo primero que quiero... espera que me he hecho con este... Bueno, ya estamos. Bueno, lo primero que quiero destacar es que mi propuesta didáctica, aunque parece que tiene muchos apartados, tiene un objetivo principal. Yo soy profesora de segundos, habitualmente segundo de secundaria, y me encuentro que los chicos lo primero que me dicen es que esto del arte, que para qué. Sobre todo el arte románico, que esto es una tontería, que lo hacen ellos, que ya lo hacían ellos de pequeños y que realmente no quieren hacer absolutamente nada. Entonces, aunque se plantean muchos objetivos, pues iniciarlos en la iconografía, valorar un poco la figura del artista y, sobre todo, darle importancia al museo, a la conservación, pues mi objetivo o las dos actividades que yo he traído se centran en que comprendan que las obras de arte pues realmente lo que nos hacen es que nos proporcionan una información, tanto de la sociedad que las genera como de los que la manipulan. Yo, de hecho, la primera obra la he manipulado, la he cambiado pues con un objetivo que si me da tiempo explico y si no, pues ya descubrirán. Entonces, realmente sí que quiero que ellos entiendan que es un reflejo de la historia y que les van a ayudar a entender este tipo de historia. Entonces, bueno, la primera actividad, son dos actividades, pero sí que quiero dejar claro que van dentro de una la metodología irían todas dentro de una unidad didáctica mucho más compleja. Entonces, claro, como todo no me da tiempo a explicar, pues sí que he dado como pinceladas pues para que se pueda tratar en las unidades didácticas y luego me centraré en las dos que yo explico. Entonces, pues introduciríamos siempre el tema pues con una presentación muy esquemática, pues con estos mapas flash que hay. Yo he puesto un ejemplo también, yo les suelo explicar los conceptos, pues con presentaciones caseras, pues para que ellos entiendan mejor. Después también podemos utilizar con los tablets visitas virtuales, que además a los chicos les encanta, porque a veces le cuesta mucho ver lo que nosotros les mostramos, ellos no comprenden dónde está colocado, entonces pues como ahora con la técnica nos da esa posibilidad, pues también se puede utilizar, o utilizar documentales, porque sobre todo en el románico es importantísimo pues, que ellos comprendan cómo se hace el proceso de conservación de un fresco, lo difícil que es conservarlo y pasarlo al óleo. Y sobre todo las grandes diferencias que hay entre la pintura mural y la pintura de caballete, porque claro, en segundo se trata de condensar historia medieval y el paso a la historia moderna. Y el arte, en la historia medieval es de una manera, se entiende de una manera, y en la historia moderna y contemporánea sobre todo se entiende de otra. Entonces, eso se tienen que dar cuenta, que la pintura de caballete se mueve, se cambia, se compra, se vende. Entonces, eso se haría distribuido y realmente yo me voy a centrar en las dos actividades que he traído. Entonces, habría como un ejercicio individual que se haría antes de comprensión lectora, pero que lo voy a explicar después porque es mucho más sencillo, y luego habría un trabajo en equipo. Entonces, ¿en qué consistiría el trabajo en equipo? Pues el trabajo en equipo sería analizar por equipos o por, lo he explicado mal, por grupos, 3 imágenes principales del románico, 3 imágenes que se conservan en el Prado y que luego ellos podrían venir a ver. Entonces, ¿cómo se haría? Pues se elegiría una de las imágenes y se daría, lo voy a pasar porque como vamos tan mal de tiempo, y se les daría a cada grupo una ficha. Entonces, con una de las imágenes se agruparía a otras 2 imágenes con el mismo tema, pero de distintas etapas históricas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ellos? Pues rellenar esta pequeña ficha, no, porque al final tiene muchos contenidos, sobre todo tratar de describir, no sé si funciona el puntero, sí, tratar de describir el tema, lo que ven, lo que entienden ellos que ven, sobre todo tratar de explicar las características estilísticas, qué rasgos de estilos ven. Hombre, la primera es muy fácil porque nosotros ya habríamos explicado previamente qué es el románico. Las siguientes, si no las ven en ese momento, las van a ver después, porque en segundo se explica también el Renacimiento y se explica también, la tercera no es del barroco, pero se puede también coger otra imagen del barroco, hay muchísimas opciones. Sobre todo, investigar quién es el autor,
porque dentro de los objetivos que nos hemos fijado es darnos cuenta de la importancia o del cambio que sufre el artista, incluirlas en un contexto histórico y, sobre todo, como le vamos a priorizar la importancia que tiene el Museo del Prado para conservarlo, pues cómo y cuándo llegó al Museo del Prado, en qué circunstancias. Nosotros le explicaremos que tienen que tratar de trabajar siempre con los recursos que tiene el Prado, porque también le vamos a dar un peso a lo que nos ha explicado antes la compañera. ¿Qué tendrán que hacer después ellos? Tratar de las tres, ponerlas en relación y luego, cuando hagan la exposición oral, explicárselo a los compañeros. Entonces, aquí utilizarían todos estos recursos, pero nosotros también los vamos a utilizar. Entonces, cuando ellos hagan su exposición oral, nosotros habremos también cogido las imágenes del Prado y lo que nos interese, porque como ya hemos visto que se pueden ampliar, se pueden reportar, pues cogeremos fragmentos de esas obras para explicar cosas que a nosotros nos interesan. Vamos a ver lo que yo creo que es la manera más fácil. Entonces, yo he puesto 3 ejemplos, pero se pueden hacer hasta el infinito. Entonces, el primer ejemplo que les elegí o que he elegido es el Adán y Eva de Maderuelo. ¿Por qué? Porque, claro, es una obra fundamental y muy fácil para entender las características del estilo románico. Entonces, siempre se van a reír. Ah, esto ya lo hago yo, esto lo hago yo. Bueno, pues luego se compara, la tienen que comparar con Durero. Durero ya es la típica obra del Renacimiento que le gusta a todo el mundo, un realismo totalmente idealizado, que van a decir lo contrario. Ah, esto sí que es arte, esto sí que es bonito, esto es genial. Y luego la ha comparado con otra que es como muy parecida. Aquí hay 2 opciones. Se puede comparar con otra Adán y Eva mucho más moderno para que vean el contraste, pero yo he elegido esta porque realmente esta obra del hoy no solo está hecha en otro material, que es el marfil, que ellos se tienen que dar cuenta, porque luego los chicos creen que todo es solo pintura y el resto para ellos no existe, y sobre todo porque es una copia de un grabado de Durero, que solo tiene 20 años. O sea, realmente se deberían de dar cuenta ya que Durero ya es tan famoso que lo están copiando realmente. Entonces, esto ellos expondrían sus ideas y después nosotros trabajaríamos con estas imágenes. Entonces, yo he puesto preguntas muy facilitas, pero bueno, esto daría todo el juego que nosotros quisiéramos dar. Podríamos emplear muchas sesiones. Por ejemplo, de la última obra les he recortado el gato del ratón y les pregunto, a ver, para vosotros, ¿qué significa esa imagen? Aquí pueden ir desde todos los sitios. A mí significa el miedo que tiene Adán, que lo van a echar del paraíso, y otro te puede decir, a mí no significa nada, es que yo sé que a Durero, porque lo he investigado, le encanta el naturalismo, pone animales de todos los sitios, es el momento de la ciencia, y nosotros aprovechar para hablar de los descubrimientos o del Nuevo Mundo. Otro ejemplo, pues cojo la cartela o se coge la cartela de la autoría de Durero. Pues aquí ya vamos de qué vamos a hablar, le preguntamos, ¿por qué creéis que lo ha firmado? Y aquí pues nosotros tendríamos que explicar claramente cómo Durero ya no se considera un artesano. Él considera que está haciendo una labor totalmente intelectual. De hecho, nosotros sabemos que Durero es una persona que estudia, que viaja a Italia, que hace un montón de tratados. Si tuviéramos mucho tiempo o tuviéramos unos grupos muy estudiosos, podríamos hablar del latín, de lo que significa la inscripción, de cómo está haciendo referencia al nacimiento del Hijo relacionado con la Virgen, bueno, vincularlo a otras cosas que también hablaremos en el Renacimiento. O podemos hacer una comparación entre lo que les ha hecho más gracia. A ver, ¿qué os ha gustado más? ¿Cuál os parece más real? Te van a decir todos pues que la segunda, o a ver a qué da juego eso. Y nosotros podemos aprovechar cómo cada una de las imágenes al final va a suscitar cosas contrarias. La primera es una imagen que se utiliza para dar miedo, para esto no lo hagas, esto es pecado. Y la segunda, al final, se va a convertir en un pecado en sí mismo. Es una obra que durante mucho tiempo estará prohibida, es una parte de Durero, pero una obra que era ya casi obscena, que nadie podía ver. Entonces, para que vean qué significados tiene distinto. Otro ejemplo, yo creo que ya voy mal de tiempo, sería elegir una cacería. Entonces se elige la de Baudelio de Berlanga. Aquí quería explicar más cosas, pero tengo que correr. Pero sobre todo se compara con una del Renacimiento, que es de Botticelli, muy conocida. Un cuadro que luego es muy complicado, con unas alegorías muy complicadas, pero que a nosotros nos va a dar
juego, y que yo lo traigo sobre todo porque lo primero es una pintura entre profana y religiosa, pero lo segundo claramente tiene otra función, es un regalo de boda. O sea, ¿cómo ha cambiado el mundo ya? Esto lo regalo a alguien porque le quiero hacer una cosa bonita o porque tengo un interés político, que eso también realmente es el Renacimiento. Y se compara con una obra que en principio parece que nos gusta o nos disgusta, que es una cacería de Cranach, pero que da pie para poder coger montones de detalles y, sobre todo, porque es un artista ya muy vinculado al protestantismo y nos daría juego para hablar de Lutero o para hablar de cómo él consigue no ya firmar con su nombre, sino firmar con un símbolo que le dan a él, como si fuera una marca, pues ahora totalmente publicitaria, o sea, se puede vincular con las cosas de publicidad. Entonces, fragmentos que yo he cogido, pues qué diferencias ves entre todos los jinetes. El vestido o las armaduras dan mucho pie. Yo cuando lo puse, todos me decían, ¡ay, fantasmas con los ojos blancos! Y el de la capa, Sleepy Hollow. O sea, me lo relacionaban con cosas que en principio te das un poco así, pero dices, es que tienen otra imaginación o otro lenguaje. Entonces eso también sirve para que ellos se den cuenta pues qué tienen en el pensamiento, cómo cada uno ve otra cosa distinta. O si se dan cuenta, porque a muchos les pasa desapercibido, que los cuadros de Botticelli, aparte que no saben al principio que son muchos, son como pequeñas viñetas que ya lo hemos explicado en el románico y que realmente ellos al principio no comprenden y cuando le cogen el truco luego van por todas las iglesias, esta historia, ya la sé, ya sé, ya sé. O sea, realmente es que hemos olvidado leer esas historias. O, sobre todo, la que he dicho, que se puedan coger muchos fragmentos, pues para acordarnos si creen que las mujeres hacían las mismas cosas que los hombres, si practicaban la caza. Hay gente que lo vincula con Diana Cazadora, dicen es otra Diana Cazadora, pues entonces. Y el último ejemplo que he puesto, o que se me ha ocurrido, es uno muy conocido, que es la adoración de los Reyes Magos. Este primero lo traigo sobre todo porque esto es cuando se lo pone y dice, ¡ay, esa que me traes, que está rota! Pues no, ellos tienen que ser conscientes de la importancia también que es la restauración y que no se puede arreglar todo, que no podemos hacerlo perfecto porque el arte no son cosas bonitas. Entonces, aunque falte el niño Jesús, que se dan cuenta enseguida, eso tiene un sentido y las restauraciones pues no nos deben de engañar. Entonces, luego se pone estas adoraciones, sobre todo la de Rubens, porque son características estilísticas totalmente diferentes al románico, pues esto, expresividad, dinamismo, color, y sobre todo porque Rubens, ella es el artista que se autopinta ahí. Se ve este Rubens con su collar de oro. Nosotros ya, bueno, voy a poner la otra, que es la de Velázquez, porque realmente Velázquez es el mismo tema tratado de otra manera, pero nos lo creamos o no nos lo creamos, que todos los personajes son autorretratos, sí que es verdad que Rubens y Velázquez son personajes, son artistas, pero a la vez son otra cosa. Rubens era un diplomático y Velázquez es de los artistas que más ha hecho por la promoción, por traer pintura de fuera, ha viajado, se conocían, eran amigos. Entonces, realmente hablamos de pintura y hablamos ya de otro mundo totalmente nuevo. Entonces, ¿aquí qué fragmentos he cogido? Pues sobre todo las preguntas que tienen más éxito. ¿Cuándo crees que sean los reyes? ¿El rey negro? ¿Hay cuántos? 3, 24 reyes. Cuando les dices que al principio a veces había 24, pues no se creen. Las edades del hombre. O sobre todo, ¿qué les recuerda el niño Jesús? Estas imágenes a veces nos da pie, por ejemplo, porque aquí siempre dicen, uy, qué repeinado, uy, ¿por qué va así? No tiene brazos. Entonces, sirve mucho para explicar cosas de las costumbres, de cómo antes, por ejemplo, los niños estaban así, no se les dejaba que le diera el sol y ahora el mundo ha cambiado y ahora es lo contrario, el niño nace y que se pase. Entonces sí que les sorprenden, o sea, un poco llevar la historia a términos a veces un poco cotidianos, porque ellos hay muchas cosas que desconocen o sinceramente no se creen. Entonces, esta cosa ya más anecdótica ya nos conduciría más a la segunda actividad. Entonces, la segunda actividad es, en principio, un ejercicio de comprensión lectora. Es un ejercicio para que ellos hagan en su casa, individual. Yo habitualmente, como a mí, yo hablo tanto y no me da tiempo a hacer en clase muchas cosas, todas las semanas le mando un texto para casa, para corregirlo y para que ellos un poco, por lo que no nos da tiempo en clase, pues que lo puedan hacer en casa con temas que les resulten atractivos. Entonces, normalmente en el románico, en el gótico, o bueno, muchas veces lo utilizo para otras cosas,
Pues como en el mundo medieval realmente el mundo es tan religioso y todo es puro adoctrinamiento y ellos lo tienen que tener claro, y cómo se hace eso es evidente que se hace a través de los santos, pues he utilizado la leyenda dorada. Entonces, aquí he puesto, yo me imagino que todo el mundo conoce qué es, pero por si acaso, bueno, la leyenda dorada era como el bestseller del siglo XIII, referido a santos, era una cosa muy, muy popular, tan popular que lo que se va a producir es como una retroalimentación. Se hace famoso, pues entonces los talleres copian los modelos que vienen en la leyenda dorada y al contrario. La gente no tiene, muchos no saben leer, pero estas historias las conocía absolutamente todo el mundo. Entonces, yo he traído un ejemplo, el ejemplo que yo, bueno, he puesto las pautas, entonces, ¿qué habría que plantear para hacer esta actividad? Que es muy fácil. Pues lo primero, elegir una leyenda siempre que esté cerca del alumnado. Si tenemos muchos Pedros en clase, evidentemente es San Pedro, o si resulta que va a ser San Fermín, o estoy en Pamplona, pues Fermín. Son unas cosas que a ellos les llaman la atención. Dragones, que les encantan, cosas así. Siempre tenemos que adaptar el texto, porque la leyenda dorada es un texto un poco infumable, que cuesta mucho leer, pero nosotros lo vamos a adaptar. Lo tenemos que ilustrar con imágenes que nosotros conozcamos de arte románico para que ellos se den cuenta cómo una cosa retroalimenta a la otra, que vean que están unidos y sobre todo porque las imágenes, como podemos coger fragmentos que nosotros queramos, pues van a hacer el texto muy atractivo porque ellos es una cultura visual y lo primero que entran es por la vista. Y sobre todo hay que luego informar a los alumnos de la manipulación que nosotros hemos hecho, porque si no van a pensar que es que así se divertían y eso tampoco es. Tienen que ser conscientes que ese texto nosotros lo hemos manipulado. ¿Cómo quedaría? Bueno, yo he elegido Santa Margarita de Antioquía, pues porque el románico normalmente coincide en febrero, porque es su santo, porque en el tema aparecen dragones, porque es la patrona de las parturientas y el texto da mucho pie pues a reflexionar sobre la situación de la mujer, sobre la medicina, sobre las supersticiones que había en la Edad Media y porque en el texto se explica, ya no nos da tiempo a leer, cosas que todavía se siguen haciendo y que luego a los chicos le preguntas, pues ¿por qué crees que tu abuela te hace eso? Ahí va, pues no sé. Entonces sí que da mucho pie, les llama mucho la atención, la verdad. Entonces quedaría más o menos, no sé qué tal te ve, bueno, se ve bien, quedaría más o menos que así. Yo le he puesto pues, un borde para que parezca medieval, ahí estaría el texto que por supuesto no vamos a leer, pero empieza que si Margarita tenía unas piedras blancas, o sea, siempre empieza así, pues claro, para enganchar. Y luego se ponen, pues aquí tenemos a Margarita con el dragón, aquí se puede recortar y dejar solo al dragón, hay infinidad de imágenes, hay montones, montones de Margaritas. Y luego siempre pues lo que se pide en un ejercicio de comprensión lectora, las palabras, que busquen los significados, o sea, ellos se obligan a ir al diccionario, a saber expresiones, a interpretarlo y a reflexionar. Aquí se vuelve a decir, bueno, ¿quién crees que son esos personajes? Pues que tengan que hacer una labor de búsqueda. Nosotros, hombre, en Aragón todos sabemos que este es San Jorge, pero bueno, ellos se sorprenden, ¡hala, mira! Te dicen, este también es, no, ese es otro, busca mejor, que tiene otro significado. Y luego siempre se trata de cosas a ellos cercanas. Yo no he hecho ya más, pero, por ejemplo, otro personaje que se utiliza muchísimo puede ser Santa Catalina de Alejandría. ¿Por qué? Pues porque es un santo popularísimo en la Edad Media, porque está muy relacionado con las cruzadas, ahí vemos la espada, porque luego los chavales, cuando le cogen el truco a esto de identificar santos, enseguida se aprenden todo, es increíble. Entonces, cruzadas, espada, ahí podemos aprovechar a hablar de los peregrinos, de las órdenes militares. Además, tiene un símbolo muy claro, que es la rueda, esa rueda con dientes. Bueno, la historia es súper truculenta, pero sí que es verdad que luego cuando ellos van tirando del hilo, resulta que la rueda es un símbolo desde el principio de los tiempos, pues de vida, y además Santa Catalina se acaba convirtiendo en la patrona de carreteros, bueno, aquí tengo apuntado, molineros, y una cosa muy curiosa, de los mecánicos. Entonces se puede llevar a los ingenieros o decirle, bueno, a ver, ¿quién tiene una bicicleta? Se pueden poner imágenes de bicicleta. A ver, ¿qué es una rueda catalina o qué son los piñones de la bicicleta? Y empiezan a investigar y se quedan, ¡hala, mira, pues no se me había ocurrido! O se puede utilizar también cosas también, bueno, aquí también se podría hablar de cómo ya las imágenes van evolucionando, porque claro, ya no da tiempo a todo. Aquí vemos una Catalina muy evidente, los colores tienen un significado, el rojo, el verde, y esta ya vemos
que tiene aquí la corona, pues porque estos son cuadros más evolucionados que no se lo van a dar todo hecho, ¿verdad? Y entonces Catalina también es la esposa mística, la mujer, Santa Catalina era una persona muy, muy culta, que tiene una equivalencia pues, con Hipatia, con esta peli que han visto ellos tanto de ahora, es el mismo realmente, la misma historia, y sobre todo, ay, que me he ido, sobre todo, bueno, ay, gracias, sobre todo se puede relacionar con estas diosas orientales. Yo cuando lo investigué me pareció un poco traído por los pelos, pero mucha gente sí que mantiene que de aquí viene el refrán de si el sol es Lorenzo, la luna Catalina, que sería la diosa. Bueno, eso ya es ya llevarlo al extremo, pero bueno. Y luego ya, como ya se me acaba el tiempo, pues más cosas que se pueden utilizar. Pues San Cristóbal, que les encanta, hacer las dos actividades juntas, San Cristóbal con el niño y comparar con otro San Cristóbal, o San Pedro, el martirio, que está en el mismo cuadro de San Cristóbal, o, bueno, para acabar, un personaje que a mí me encanta, que es María Magdalena. Entonces, coger tres, aquí ya se puede jugar con todo, desde con todo tipo de leyendas, siento porque me estoy pasando del tiempo, pero bueno, la bibliografía, bueno, yo me he centrado sobre todo en los recursos del Prado, en la leyenda dorada, pero bueno, esto es un mundo totalmente inmenso. Muchísimas gracias y nada.